Hola, mi nombre es Daniela Alexandra Suárez Gómez y hoy les vengo a hablar sobre la evolución de la guitarra, pues recorriendo miles de años de historia para entender cómo este instrumento que hoy llamamos guitarra llegó a nuestras manos. Bueno, todo empezó hace unos 4000 años en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. En aquel entonces pues no existían guitarras como tal, sino un arco de boca como el que vemos acá. Que fue considerado uno de los instrumentos pues más primitivos que se conocen desde antes. Su aporte pues no solo era físico sino conceptual al establecer las bases de cómo el ser humano interactuaba con una cuerda pues para producir música. En el 2500 antes de Cristo pues se creó el tar o el laúd oriental, que es que es una pieza clave porque pues representa la tradición de los instrumentos de arco primitivos pues hacia los instrumentos como la caja de resonancia de madera y el mástil definido. Pues luego en el 800 antes de Cristo en Grecia apareció la quítara, que se vuelve pues esencial, que era de madera pesada y plana. Pues este cambio de material permitió que las cuerdas tuvieran una tensión mucho mayor y este instrumento fue usado por poetas de la época y los romanos lo adoptaron y lo llamaron cítara, pues expandiéndola por toda Europa. Este hito es crucial porque establece la estructura básica de madera y cuerdas tensadas. Después, en los años 3700 y 3200 antes de Cristo, pues apareció el tabur, pues era básicamente una caja de resonancia con un palo largo, que el palo largo es el mástil. Fue la primera vez que el ser humano entendió que un mástil largo permitía pues variar las notas de una cuerda. Este instrumento sentó las bases que evolucionarían hacia la guitarra. Después, en un punto más clave en la línea de tiempo es la llegada de los árabes a la península ibérica. Ellos trajeron el oud en el año 700 después de Cristo, pues su diseño era una caja más redonda que influyó directamente en los instrumentos europeos. Este instrumento se perfeccionó en el uso de láminas de madera delgadas y ligeras, pues una técnica esencial para que la guitarra fuera un instrumento portátil y sonoro. Y llegamos a la época del siglo XVI. Aquí la vihuela era el instrumento de la clase alta. Tenía un sonido muy dulce, similar a un laúd, pero con un cuerpo de guitarra. Fue en este siglo cuando Luis Milán publicó los primeros libros de música para la guitarra, lo que ayudó a que el instrumento dejara de ser solo popular y empezara a tomárselo más en serio. Siguiendo con nuestro recorrido, pues a mediados del siglo XVI apareció la guitarra de 4 órdenes, como la podemos ver acá. En este periodo, pues la guitarra abandonó definitivamente las formas ovaladas o de pera de los ancestros orientales. Se estandarizó la cintura por una estrecha y se le hizo fondo plano, lo que facilitó su fabricación en serie y mejoró la comodidad del intérprete. Este paso pues fue necesario antes de que en el periodo barroco se le añadiera la quinta cuerda a la guitarra. Después, en el siglo XVII, pues ocurre un cambio fundamental. Se le añade la quinta cuerda doble. Se dice que fue el poeta Vicente Espinel quien la popularizó, pues la guitarra barroca se volvió tan famosa que incluso los reyes de Francia la adoptaron como un instrumento favorito. En 1596, Juan Amat publicó el primer tratado práctico estandarizando el uso de la guitarra española en toda Europa. Y para el siglo XVIII pues dieron los toques finales que nos acercaron pues a la modernidad. Acá pues se eliminaron los órdenes dobles por cuerda simple y se añadió
la sexta cuerda, como podemos ver aquí, pues dándole el rango sonoro completo que usamos hoy en día. También se adoptó la afinación moderna del mi, la, re, sol, si, mi, donde esta cambió y aumentó la claridad del sonido. Después de tantos pues siglos, llegamos al surgimiento de la guitarra tal y como la conocemos hoy, donde es el resultado de una estandarización técnica y física, pues ocurría principalmente en el siglo XIX. Este periodo marca el paso del instrumento de salón a un instrumento de concierto con capacidad de llenar grandes auditorios. Y en el siglo XX, este fue un punto fundamental, pues ya que, como vemos acá, Antonio Torre, él es considerado el padre de la guitarra moderna. ¿Qué hizo él? Pues aumentó el tamaño de la caja de resonancia, perfeccionó el abanico interno de la madera y estandarizó la longitud de las cuerdas, pues básicamente creó la guitarra que vemos hoy en día, pues ya que tiene el diseño que Torres creó en 1850. Pero pues esta evolución no se detuvo ahí. Con la llegada de la tecnología, pues en el siglo XX surgió la necesidad de más volumen y en 1931 nace pues la primera guitarra eléctrica comercial, más llamada como Frigging Punk. Y más tarde, pues íconos como Gibson y Fender, pues cambiaron la música para siempre, porque permitieron que la guitarra fuera la protagonista pues del rock, el jazz y el blues. A partir de entonces se desarrollaron diferentes variaciones de la guitarra eléctrica, incluyendo una guitarra eléctrica de 6 cuerdas en 1990 y una guitarra eléctrica que puede afinarse sola, esta fue creada en el 2007. Pues para cerrar la línea del tiempo, como hemos visto, pues la guitarra ha viajado desde templos antiguos hasta pues estadios ahorita de rock y sigue evolucionando hoy en día con materiales sintéticos como el MIDI y efectos digitales, pero pues su esencia sigue siendo la misma, esa caja de madera y esas cuerdas que han acompañado pues a la humanidad durante milenios. Espero que este recorrido por la línea del tiempo les haya gustado. Gracias.